Bueno, seguimos. El infarto subagudo temprano tiene hallazgos en la TAC simple, que va a ser una área hipodensa en sustancia gris y blanca. Va a ser de carácter heterogéneo, ya sea dado por la reperfusión, hemorragia, bordes mal definidos y aumento de volumen, del efecto de volumen. Como por ejemplo podemos ver aquí una tomografía en corte axial simple. A nivel de la cisterna quiasmática, en el lóbulo frontotemporal derecho se observa una imagen cuneiforme de carácter hipodenso, de bordes ligeramente definidos, que genera efecto volumen que oblitera la parte quiasmática y desplazamiento del asta temporal del ventrículo lateral. Semideal, además de dilatación de la izquierda en relación a la herniación transtentorial. Infarto subagudo por resonancia magnética. Entonces, vamos a ver que en T1 se va a ver levemente hipointenso, pero cuando hay una transformación hemorrágica va a ser isointenso a sustancia gris. Pero se va a transformar a hiperintenso. Entonces, en T2 va a haber marcadamente hiperintensidad, va a abarcar la sustancia gris y blanca, van a haber bordes mal definidos y cuando hay una transformación hemorrágica va a haber hipointensidad de leve a moderado. Como por ejemplo podemos ver esta esta resonancia magnética en un corte axial cuadrada en T1 a nivel de la ínsula, podemos ver una hipointensidad. ¿Qué es esto? De la misma y el parénquima adyacente con obliteración de los surcos. Aquí, perdón. Entonces existe una imagen adyacente a ella, fusiforme, de bordes mal definidos, de predominio hiperintenso a nivel de los ganglios basales ipsilaterales con relación a transformación hemorrágica. Entonces, como habíamos quedado, puede parecer isointenso a la sustancia gris, como acá, pero cuando hay una transformación hemorrágica se va a comportar hiperintenso. Entonces, un infarto subagudo en DWI y en ADC es variable. En DWI vamos a ver hiperintensidad que persiste, puede disminuir o resolverse. En ADC la hipointensidad menos aparente si se resuelve el edema citotóxico y o existe edema vasogénico. Entonces, un ejemplo que podemos ver acá
es una resonancia magnética ponderada en DWI de adquisición transversal a nivel de la corteza insular. Del lado derecho se observa una imagen hiperintensa en relación de un infarto hiperagudo. Posteriormente, esa fue tomada a las 4 horas. Posteriormente, con una evolución a las 72 horas, observamos esa persistencia de la hiperintensidad que ahora involucra la sustancia gris adyacente. Como podemos ver aquí, es una imagen cuneiforme, de dimensiones disminuidas, hiperintensa, a las 4 horas cuando es de carácter hiperagudo. Entonces, cuando pasaron 72 horas, vieron borramiento de los surcos e invasión de la sustancia gris. Así como en estas tres secuencias son resonancias magnéticas de encéfalo, una en adquisición coronal, otra en adquisición axial y la otra también, en las cuales los tejidos blandos y los hemisferios cerebrales sin evidencia de alteraciones. A nivel del puente del lado izquierdo, en T1, se puede observar una imagen ovoidea de bordes irregulares bien definidos con comportamiento hipointenso en T1, ahí está, hiperintenso en T2 y en flare también a nivel del puente. Infarto subagudo tardío. Con el paso del tiempo, el edema se va resolviendo y con este disminuye el efecto volumen. Entonces, los macrófagos y las células gliales remueven el tejido neuronal necrótico. Este resuelve el edema citotóxico y restablece el flujo sanguíneo. Entonces, dentro de este aspecto puede surgir una hemorragia de reperfusión leve. Entonces, en los hallazgos del ATAC simple, generalmente de predominio hipodenso, pero más heterogéneo, a comparación de una etapa subaguda temprana, ¿no? Entonces, este va a ser hipodenso, más heterogéneo. Sin embargo, mientras se resuelve el edema y se restablece la densidad de la corteza, puede existir un periodo en que el infarto se hizo denso al tejido cerebral normal. Entonces, como mencionamos, predominio hipodenso, aunque pues más heterogéneo. Y podemos ver aquí lo que es el efecto niebla, que es infarto denso al tejido cerebral normal. Bueno, como podemos ver aquí son dos tomografías de cráneo simple en ventana parencéfalo en corte axial a nivel del lóbulo frontal izquierdo. Y vemos acá una imagen amorfa de bordes ligeramente definidos y contenido de predominio hipodenso. Entonces, esta va a borrar los surcos y ejerce el efecto volumen hacia la asta frontal. Entonces vamos a ver que esta la va a desplazar.
así como hipointensidad a nivel del núcleo caudado, que es este. Entonces, eso es a los 3 días. Hay un efecto más, ¿no? Que desplaza la asta frontal del ventrículo lateral izquierdo. Entonces, a los 11 días, vamos a ver que es aparente resolución de esa hipointensidad en relación al efecto niebla. Infarto subagudo tardío por resonancia magnética. Entonces vamos a ver que persiste esa hipointensidad en T1. Lo podemos ver acá. E hiperintensidad en T2. Entonces la sustancia gris infartada suprayacente puede acercarse isointensa a la corteza normal en estas secuencias. Entonces, en DWI se va a mostrar isodenso o hiperintenso levemente. En cambio, en ADC va a existir hiperintensidad que indica incremento de la difusión. Infarto crónico. El edema se ha resuelto por completo. Entonces, el tejido necrótico ha sido removido y reemplazado. La característica anatomopatológica principal de los infartos cerebrales crónicos es la pérdida de volumen con gliosis de un territorio vascular anatómico. Entonces vamos a ver que la presentación macroscópica típica de un infarto antiguo es una zona del parénquima cavitada y la encefalomalacia con hebras de tejido glial residual y vasos sanguíneos que la atraviesan. Entonces, como podemos ver aquí, esto representa esta imagen, una pieza de autopsia de una encefalomalacia extensa, secundario a un evento isquémico de la arteria cerebral media del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo. Como mencionamos, pues se van a ver hebras de tejido glial residual y vasos sanguíneos que la atraviesan. Entonces, en tomografía, pues van a ver zonas hipodensas, cuneiformes, bien definidas, que afectan la sustancia blanca y gris. Estas, aunque la corteza suprayacente puede tener una densidad normal, esta no va a ser funcional. Entonces, se produce dilatación de los surcos adyacentes y del ventrículo ipsilateral por pérdida de volumen del hemisferio afectado. Como podemos ver aquí, la imagen A es una tomografía en un corte axial en ventana paraencéfalo en fase simple, donde podemos ver el lóbulo frontal izquierdo, una imagen amorfa de bordes irregulares, pero definidos de contenido predominantemente hipodenso, que origina dilatación de los surcos adyacentes
así como ventriculomegalia. En resonancia magnética, como podemos ver, se va a observar encefalomalacia quística con intensidad de señal análoga al líquido cefalorraquídeo en todas las potenciaciones. Por ejemplo, en T1 se va a comportar hipointenso, en T2 se va a comportar hiperintenso y en FLAIR va a ser hipointenso. Entonces, la corteza afectada es generalmente hiperintensa en T1 secundaria necrosis laminar. Entonces, pues vamos a ver que la glosis o la esfungiosis marginal alrededor del ictus cavitado es hiperintenso en FLAIR. Entonces, como vamos a ver, por ejemplo, en esta resonancia magnética ponderada en T2, en esta, en un corte axial, vamos a ver que el lóbulo frontoparietal izquierdo es una imagen amorfa de bordes definidos, heterogénea, de predominio hiperintenso, todo esto. En relación con infarto crónico. Entonces, esta ponderada en FLAIR, donde podemos ver la diferencia entre la encefalomalacia, que es la zona hipointensa, que es grande y adyacente a ella, la gliosis, que es el área hiperintensa. Y eso sería todo.